Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por acompañarnos y gracias a la Feria del Libro, a su director Jesús Boluda, a Raúl, a todo el equipo que hace posible esta maravilla de cita con los libros, con los autores, con las autoras en nuestra ciudad, en Murcia. Hace casi 8 años que voy cada semana al Centro Penitenciario Murcia 2, en Campos del Río, como parte de mi trabajo en la ONG de Voluntariados Solidarios para el Desarrollo, que lleva 3 décadas llevando la cultura a centros penitenciarios de España con su programa Cultura en Prisiones. Una tarde, un poco antes de comenzar uno de nuestros talleres, Daniel, interno en ese centro, me contó que cada mañana se posaba en la ventana de su celda un jilguero. Ese pájaro era su primera visión del día al abrir los ojos. Vino a visitarlo muchas veces. Son muchos los pájaros que atraviesan con su vuelo los patios de los módulos del centro penitenciario, los que se posan en las ventanas de las celdas. Una metáfora luminosa. Jilgueros o colorines, como les llamamos en Murcia, vencejos, golondrinas, gorriones, mirlo, abejaruco, mochuelo. El jilguero de la portada, que veis, es un guiño a la conversación que mantuvimos aquella tarde y a aquel jilguero que cada mañana abría el día de una persona privada de libertad en el Centro Penitenciario Murcia 2. Jilgueros y vencejos nos acompañan durante la lectura del libro desde sus páginas. 2 especies de pájaros que, leyendo las palabras del presidente de Solidarios para el Desarrollo, Cristóbal Sánchez Blesa, que sirven como prólogo, a él le enseñaron mucho en su infancia en Puerto Lumbreras, en aquella rambla de Nogalte. Filosofía de los pájaros, titula su texto. Pórtico de entrada a este libro tan especial. El vencejo le ha dicho siempre que esté tranquilo, que todo vuelve, que hay tiempo para recomponer una vida rota o sucia. Toda la filosofía, nos dice Cristóbal, cabe entre 4 barrotes de una cárcel, siempre que la cárcel no se lleve en la cabeza ni en el corazón, siempre que se den las condiciones para crear un espacio de libre pensamiento y libre expresión. Y ese es el espacio que Solidarios, con Alejandro Moreno Lax, ha creado desde hace 7 años, ya rumbo a 8, en el Centro Penitenciario Murcia 2. Nuestro voluntariado filosófico, siguiendo con las palabras de nuestro presidente, perdón, pero el viento me está metiendo la crema que me he puesto antes de salir de casa en el ojo y puedo empezar a llorar. No estoy llorando de pena ni nada, es que me está dando el aire y no... Estoy aquí en una lucha. Quizá mejor, sí, porque me está dando demasiado. También creo que lo voy a necesitar el Kleenex, sí. Un momento. Filosófico, siguiendo con las palabras de nuestro presidente, se mueve por el mismo imperativo categórico de las criaturas más sencillas. Nos acercamos a un ser humano de una manera compasiva y horizontal, con un mensaje cultural y un mensaje natural, con uno racional y otro sentimental, un mensaje salvaje y firme como nuestra voluntad y otro dubitativo y contradictorio como el acercamiento a cualquier verdad, por humilde que sea. Sigo llorando. No, está bien. Diálogos filosóficos en la cárcel nace de una invitación que le hice desde Solidario a Alejandro Moreno Lax en una de nuestras conversaciones después del taller Diálogo Filosófico, el arte de vivir, que así se llama, que conduce en el Centro Penitenciario Murcia 2 como colaborador y voluntario de Solidarios para el Desarrollo. La propuesta que le hice de escribir un texto sobre la experiencia de estos 7 años llevando la filosofía a la cárcel fue creciendo hasta convertirse en este libro que tenéis disponible en la web si marcáis ese código QR que tenéis en los flyers
y que puedo deciros que hemos probado y funciona. Entonces, si hay de repente alguno no se os descarga, pues en un rato intentadlo de nuevo. Se trata de una publicación digital, ¿vale?, que podéis descargar de manera gratuita y difundir, y que ha sido posible gracias al apoyo de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura del Gobierno de España, y a la colaboración continua, día a día, en el Centro Penitenciario Murcia II y la Secretaría, con el Centro Penitenciario Murcia II y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Interior del Gobierno de España. Ellos han apoyado, han hecho posible que tengamos la publicación. Hemos hecho una tirada muy pequeñita de ejemplares en papel que va destinada a centros penitenciarios, a las personas que van al taller de Alejandro, va a ir a bibliotecas y, bueno, a las 4 delegaciones que tiene Solidarios para el Desarrollo en España, en Murcia, Sevilla, Granada y Madrid. En los flyers que tenéis, como digo, el código QR os tiene que llevar sin ningún problema. En el libro vais a encontrar ilustraciones, empezando por ese jilguero de la portada que os he contado de dónde viene ese pequeño, bueno, ese guiño. Las ilustraciones son de Michelle Medina, que ha sido una alumna que hemos tenido en prácticas de la Escuela de Arte. Solidarios este año hemos firmado un convenio con la Escuela de Arte de Murcia y a Michelle pues le dimos la oportunidad de que por primera vez sus ilustraciones pudieran aparecer en publicaciones de Solidarios. Dibujó muchísimos pájaros. Elegimos el jilguero y el vencejo y vais a ver que las páginas están recorridas por pájaros y hacen la lectura pues mucho más hermosa, yo creo. Le dan un aire que la hacen muy especial, ¿no? La maquetación y el diseño son de Cristina Morano y la edición del libro ha estado a cargo de Solidarios para el Desarrollo y al cuidado de la que os habla en este momento. El proceso de preparación de la edición ha sido uno de los más emocionantes de cuantos he conducido en los últimos años. Pensar es empezar a cambiar la manera de vivir, dice el filósofo Josep María Esquirol. Y con nuestro taller vemos y somos testigos de cambios sutiles y algunos también muy profundos. Ahora ya os hablará Alejandro de ello. Hay una invitación a cambiar la mirada, a mirar y a mirarse. Y eso supone un cambio en la manera de vivir, sin duda alguna. El libro escrito por Alejandro va acompañado por 2 prólogos. Uno, al que ya he hecho referencia, el de nuestro presidente de Solidarios, Cristóbal Sánchez Blesa, cargado de poesía, y otro es el de José Barrientos, que nos habla del estilo sencillo de Alejandro y a la vez lacerante en sus cuestionamientos, señalando cómo nos invita a conversar no solo con las personas que están presas, sino con nosotros mismos, con nosotras mismas, y así liberarnos de nuestras propias cadenas. Se cierra la obra, se cierra la publicación, pequeñita, son apenas 75 páginas, con un texto que los primeros días de septiembre nos regaló la pensadora, ensayista, filósofa Remedios Zafra. Tras la lectura del libro y que titula La palabra que puede y la perversión del tiempo. Solamente con el título os podéis imaginar la belleza del texto que nos regaló Remedios Zafra y que vais a poder leer. De la fuerza que irradia su texto y de la emoción que sintió al recibir mi invitación a escribirlo, extrajimos los 2 párrafos que ocupan la contraportada, que también los podréis ver, que creo que son una buena sinopsis también. Nos recuerda Remedios que la filosofía y la escritura son llaves para entrar y salir, para caminar o incluso para volar, revirtiendo una sentencia en una oportunidad. Porque poner palabras, dice ella, puede salvarnos de una manera única, así como nos salvan el agua o el aire. Las cárceles humanas, el sentimiento de pérdida, lo que carece de sentido, el estigma de la prisión, la violencia, la coraza, la presencia, entre otros muchos temas, ocupan el tiempo de esas tardes de diálogos filosóficos en la cárcel y de los que ahora Alejandro nos contará mucho más. Hay quienes desde una prisión, privados de una libertad, recuerdan sus vidas, reflexionan sobre el mundo y piensan en las vidas de quienes parecen libres sin serlo. Y puede que, como en las letras que protagonizan este libro, descubran que ese privilegio del pensamiento propio y la escritura es, sin duda alguna, un tesoro del que, una vez experimentado, nadie puede despojarnos. Esto nos lo recuerda Remedios Zafra también. Os dejo con Alejandro Moreno Lax, que para las personas que no le conozcáis,
Os diré que es filósofo asesor, doctor en filosofía, miembro de la Escuela de Filosofía Sapiencial, de la Universidad Viviente del Terreno y del Centro Educativo para la Creación Autónoma de Práctica Filosófica. Se dedica también a acompañar a personas y grupos en procesos de autoconocimiento desde el enfoque de la filosofía sapiencial. Y desde Solidarios no tenemos más que decir, bueno, tenemos mucho más que decir, pero un gracias enorme a Alejandro por el esfuerzo de haberse sentado a recorrer estos 7 años y que, como digo, estamos ya en el 8º, empezando el 8º. Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Ángeles. Gracias. He dejado de llorar ya, ¿ves? Bueno, yo sí me ha emocionado el oírte y bueno, hacer ese recorrido de repente, ¿no? De 8 años, que nunca pensé que fuera a durar tanto esta historia, pero así es. Muchas gracias a ti, a Solidario y a ti personalmente, porque este para mí es un libro inesperado. Es la primera vez que publico algo sin pensar que se iba a publicar, y lo que en un principio iba a ser algo, bueno, pequeñito para los asistentes al taller que tenemos allí en Campos del Río, pues se ha convertido en una pequeña joya. Y ese proceso alquímico lo has hecho tú, con mucha precisión, con mucha atención, mucho cariño. El libro se ha convertido en una pequeña obra de arte de lo que en principio no pretendía serlo. Así que pues muchas gracias también, porque el libro tiene porte y tiene belleza. ¿Qué decir? Este libro es testimonio de un taller que estamos impartiendo desde hace, como has dicho, 7 años. Tengo que contar la anécdota de cómo fue la primera vez que fui allí a la prisión de Campos del Río. Fui a dar un taller. Solidario tiene el aula de cultura de Solidarios todos los sábados, y pues invitan siempre a un poeta, un periodista, a quien sea, ¿no? Y me tocó a mí un sábado. Y la verdad es que yo iba tranquilo hasta que pues entro a la sala, y en la sala se formó un círculo de unas 40 personas, muchos de ellos tatuados, musculosos, caras desconocidas, por decir algo, y me entero de que no iba a contar con vigilancia, que ahí no había seguridad de nada. Y eso de repente me trastocó, empezó a latirme el corazón. Y bueno, hicimos el taller, pero llegué a mi casa hecho polvo, de la tensión que sentí de estar ahí expuesto. Me sentía muy expuesto al peligro, ¿no? Luego con el tiempo me fui dando cuenta porque a partir de ahí fue cuando surgió la propuesta del taller. Nunca más volví a sentir eso, ese miedo, esa tensión. De hecho, muchas veces hasta se me olvida de dónde estoy, y hubo una vez que los funcionarios pensaban que yo era un preso porque iba con el abrigo cerrado y no se me veía la identificación, y es que se me había olvidado que estaba ahí en la cárcel y tengo que ir identificado, ¿no? Y todo esto lo digo porque, pensé hasta qué punto pues tenía ese condicionamiento de las películas, ¿no? De las cárceles, películas americanas de cárcel, que se ve violencia, violencia y violencia, ¿no? Y bueno, es verdad que hay violencia, a veces hay problemas, pero nunca he tenido la desgracia de presenciar nada de eso, y siempre me he sentido muy bien tratado allí por ellos, por el propio centro. No he tenido problemas. La verdad es que también he sentido mucha libertad de llevar cualquier tipo de tema allí. No he tenido censura, que esto es un tema aparte. Y para mí ha sido un aprendizaje el ir a un lugar para el cual yo no he sido formado. Los que hemos estudiado filosofía somos formados para ser profesores en institutos de secundaria, o quien le va muy bien en la universidad. Entonces para mí ha sido
una reconversión, en general también en mi profesión, el hacer de la filosofía un proceso vivo que interpele al otro, siendo alguien que a lo mejor no tiene ningún tipo de formación, a lo mejor no le interesa la lectura, pero se hace preguntas. Se hace preguntas porque le ha pasado algo en su vida que le ha roto. Y bueno, este es un tema que ellos han traído muchas veces. Yo aquí en el libro lo que he hecho ha sido sintetizar temas que considero fundamentales para el arte de vivir aplicados a la prisión, porque ellos le dan un matiz, ¿no? Y había uno de ellos, Raiden, ¿cómo se llamaba? El cubano, un genio. Decía, aquí cuando uno entra a la prisión tiene que confrontarse con el sentimiento de pérdida. Y es una de las grandes experiencias humanas que en realidad a todos nos concierne, ¿no? El sentimiento de pérdida. Antes o después te vas a confrontar con esa experiencia. Entonces, este libro estábamos comentando, me decía Ángeles, ahora que estamos ahí tomando un granizado, tú dices que este libro está dirigido a los presos, pero en realidad está dirigido a cualquiera, porque es verdad que la experiencia humana es la misma, estés en una cárcel o estés en tu cárcel interna, ¿no? Todos llevamos cárceles y es un libro que en realidad lo puede leer cualquiera porque interpela la experiencia humana que va a pasar por ahí, ¿no? El sentimiento de pérdida, el sentimiento de haber perdido tu vida. Ellos dicen a veces que he perdido mi vida. Y yo les digo, ¿y dónde está tu vida? ¿La tenías en el bolsillo? ¿Dónde se ha quedado? Y bueno, la vida es un relato también que nos contamos y para mí es una de las incisos que más hago es liberarse del relato que nos contamos y aceptar dónde estás. ¿Para qué? Para empezar a vivir tu vida. Somos vida, no somos un relato de vida. Y muchos de ellos se quedan enganchados a ese proceso de mi vida, ¿dónde está mi vida? He perdido mi vida, estoy esperando a cuando salga a volver a vivir y ahí pues hay mucho sufrimiento evitable, ¿no? Bueno, anécdotas que os puedo contar. Para mí, una experiencia fuerte que me ha pasado este año es que ha habido 2 participantes que de repente no vienen más. No vienen porque se han quitado la vida. Entonces, eso es algo que nunca me había pasado, ¿no? En un taller que yo dé, que no viene porque no quiere o porque se pone enfermo o porque lo que sea, pero no porque se haya quitado la vida y eso pasa, ¿no? Puede pasar en la prisión y la verdad es que es una experiencia dura. Otro factor fuerte es, yo no pregunto qué ha hecho nadie, no debo preguntarlo, no puedo, pero con los años me llegan comentarios de ellos mismos, pues este hizo, la otra hizo, y bueno, ahí hay crímenes muy fuertes, ¿no? Homicidios, violaciones. Y la verdad es, el propósito de este taller es ver al otro más allá de su pasado, ¿no? Y yo creo que es lo que más necesitan, ser vistos más allá de su pasado, porque es el mayor estigma que tienen y es el tormento que se llevan por las noches. Muchos no pueden dormir, tienen que tomar tranquilizantes, están con la televisión puesta, porque viene ese diablillo interno a roer la memoria, ¿no? Entonces, ese es otro de los grandes temas que trabajamos en el taller. ¿Somos nuestro pasado? ¿Hasta qué punto un delito nos define de por vida? ¿Cuándo dejamos de ser un delincuente? ¿Cuando termina la condena? Había una participante que dijo una vez, yo ya he pagado estando aquí, como diciendo, yo ya estoy pagando penalmente, pero no le voy a añadir a eso un pago moral de sentirme
bueno, lo peor del mundo y machacarme y, bueno, ese diálogo interno que muchos tenemos sin necesidad de haber cometido un delito, ¿no? Soy lo peor, etcétera, etcétera. Muchos fantasmas aparecen por las noches. Ese diálogo, aprender a reconocer ese diálogo interno es también otro de los temas que le dedico aquí un fragmento. Son textos breves, pensados para que ellos puedan leerlos, bueno, antes de irse a dormir. Una página, 2 páginas como mucho. No, es un libro que no tiene mucha elaboración técnica, pero pretende ir tocando algunos de los aspectos que más les toca. Otra anécdota que también me ha sorprendido mucho a lo largo de estos años es, de vez en cuando yo pregunto si las cárceles son necesarias. Y siempre dicen que sí. Curioso que hasta hace 2 siglos no había la prisión como ahora la conocemos, y sin embargo, quienes allí asisten no ven otro horizonte que ese. Yo les pregunto por qué. Y varias veces han dicho, en distintos momentos, distintos años, que les ha salvado la vida el ir a prisión. Porque llevan una espiral de vida en la que ya nadie conduce y solo hay que esperar a que pase el tiempo a que se estrellen, ¿no? Y a mí eso me ha impactado, ¿no? Porque me pregunto, os pregunto también, ¿no? Si es posible un mundo sin prisiones, tal y como ha vivido la mayoría de sociedades, la mayor parte de la historia. ¿Qué pasa que ahora no podemos pensar otro horizonte que no sea ese? También hay prisiones y prisiones. En estos años he investigado distintos formatos de prisiones y el más alucinante de todos lo he encontrado en Noruega, la cárcel creo que se llama Bastøy, que es una cárcel sin rejas. Una cárcel donde los presos, es una isla en la que hay casetas, tienen acceso a periódicos, no sé si a internet también, y ahí no hay rejas. Curioso, ¿no? ¿Lo sabíais? ¿Eh? Es una isla. Es una isla. Bueno, Alcatraz era una isla, ¿no? Creo que era una isla y ahí había muchas rejas. Bueno, voy a leer uno de los fragmentos. Se me ocurre un tema que insisto mucho, es la presencia, ¿no? La aceptación de dónde estás. Bueno, leo. Dice, actualmente tiene buena prensa el lema de Horacio Carpe Diem, es decir, vivir intensamente cada día. Muchos interpretan esta máxima como una exhortación a romper con todo tipo de rutinas y buscar constantemente experiencias nuevas y apasionantes. Las ofertas de ocio, tiempo libre y entretenimiento son abrumadoras en este sentido, y es así porque hay un público que lo demanda y lo consume. Podemos decir que hoy se entiende la felicidad como el consumo de experiencias. Pero, ¿qué pasa cuando alguien no tiene dinero o tiempo para consumir experiencias? ¿Realmente esto nos hace infelices? ¿Qué pasa cuando, como ocurre en las prisiones de todo el planeta, uno está privado de esta posibilidad? Me ha llamado mucho la atención a lo largo de estos años, acudiendo a la cárcel, cómo varios asistentes han expresado que lo que más echan de menos no son precisamente experiencias excitantes o viajes exóticos, sino más bien aspectos mucho más ordinarios de la vida. Cenar un plato de sopa caliente en casa junto a la mujer, contemplar un atardecer, ver un escaparate en la calle, etcétera. Algo similar comentaba Viktor Frankl respecto al cautiverio que pasó en el campo de concentración de Auschwitz. Los presos echaban de menos escenas cotidianas y familiares del día a día. Este tipo de experiencias indican que la felicidad tiene que ver con lo cotidiano, más que con lo extraordinario. Esto último no deja de ser un aspecto secundario en la vida de una persona. Pero no solo se trata de tener una vida cotidiana, sino de ser consciente de que la alegría de la vida se puede encontrar ahí. Vivir el presente consiste en un estado de aceptación, gratitud y apreciación de todo lo que pasa. Sucede bebiendo pausadamente un vaso de agua, leyendo un libro, escuchando el silencio
o conversando con un amigo. No es tanto qué haces, sino desde dónde lo haces. Estas y otras acciones cotidianas se dan también en la prisión, por lo que también aquí tienes una oportunidad de vivir el presente y dejar de esperar ansiosamente el futuro. Cuando estamos conectados al presente no hay parloteo mental interior, no hay un apego al pasado ni al futuro. Hagamos lo que hagamos, cuando estamos libres de este tipo de apegos, cuando no juzgamos la situación presente, estamos conectados a la presencia. En este estado ya no hay sensación de estar perdiendo la vida, algo que dicen con frecuencia, aquí estoy perdiendo mi vida. Pues simplemente nos sentimos más vivos, más conectados, más centrados. Este tipo de conexión es también la clave para experimentar un tipo de alegría nueva, un tipo de alegría que el intelecto no puede comprender, pero el alma sí. Bueno, pues ellos tienden a eso, ¿no? Estoy perdiendo mi vida aquí, a ver cuándo pasa el tiempo para empezar a vivir y romper con ese esquema mental. Para mí es uno de los grandes desafíos de este taller, que tiene un trasfondo terapéutico, pero no es terapia de grupo. Yo no hago diagnósticos ni enseño técnicas de cómo manejar los impulsos, pero sí creo que la filosofía tiene en sus orígenes un enfoque transformador y terapéutico, porque está hablando de cómo vemos, desde dónde vemos las cosas y desde dónde vivimos. Y bueno, para mí la cárcel es un lugar interesante por eso, porque a lo mejor es un 10% de los que están allí, pero ese 10% están preparados para hacer un cambio real. A lo mejor han tenido que llegar al colapso en su vida, tocar fondo, para estar preparados para ese cambio. Entonces, bueno, yo que esto es el propósito de talleres que puedo dar en un instituto o en un centro cultural, se puede hacer en la cárcel porque allí hay un porcentaje de gente que busca eso, porque ha llegado al punto en el que ya están hartos de su identidad, están hartos de cómo han vivido y solo les falta alguien que les ayude a hacer esa transición. Entonces, bueno, allí hay gente que lleva años viniendo, ¿no? Jafari, por ejemplo, Sofía, llevan 3 años ya, o 4. A veces me da vergüenza repetir los mismos temas, porque ellos ya los conocen, pero bueno, pues están a gusto y sí he visto en ellos transformaciones reales. Yo no sé cómo era cuando entraron, pero se ven en ellos un interés y una actitud que es raro encontrarla en una prisión, pero sucede. Entonces, bueno, esos pequeños milagros son los que a mí me hacen seguir yendo, la gratitud que ellos tienen con el taller, esa es la mayor medicina. Y es lo que me motiva a pensar, ostras, estoy perdiendo el tiempo yendo aquí. Bueno, veo que hay un porcentaje de gente que continúa, que es muy fiel al taller y que pasan años y siguen yendo. Entonces, bueno, pues por ellos es que sigo. Me choca un poco que no están aquí, es como me estoy dirigiendo a ellos sin que estén aquí, ¿no? Este es un libro que está escrito pensando en ellos y sin embargo pues no pueden estar aquí, pero bueno, iremos, ¿no? Lo presentaremos allí también. Bueno, me callo ya, no quiero pegaros la chapa. Sí me gustaría, bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna curiosidad, algún comentario que queréis hacer, adelante. ¿Reaccionan igual los chicos que las chicas? Sí, ¿por qué no? Hay menos mujeres que hombres en general en la cárcel. Entonces sí, al taller van menos mujeres que hombres, pero igual que hay mujeres tímidas, hay hombres tímidos, y luego hay otras muy participativas, incluso acaparadoras, y hombres también, puede pasar. Entonces no noto ahí grandes diferencias. Está bien que haya de los dos. Se trata más de encuentros, se trata de una normalidad. Ellos ven, igual también. No lo había pensado. No lo sé.
Yo creo que es indiferente, ¿eh? Claro, hay menos mujeres, porque en la cárcel a lo mejor hay 1000, ¿no? 1100, 1200, no sé. Y mujeres no sé si son 100 y pico, un 10% más o menos. España es el país del entorno europeo que tiene un mayor número de mujeres en prisiones, suponen el 8%, cuando la media en el entorno europeo suele estar en torno al 5%. En el caso de Murcia II, de una población de 1.180 internos, personas internas, solo el 7% son mujeres. Pero en las actividades que hacemos en solidario, sea en el aula de cultura todos los sábados, donde invitamos a profesionales del ámbito de la cultura, la literatura, la ciencia, la historia, las artes, tanto ahí como en los talleres, como el que desarrolla Alejandro, o el de escritura creativa y poesía, el de teatro, el de mindfulness. En todos esos talleres siempre hay hombres y mujeres, o sea, son espacios mixtos. Ha habido a lo largo de estos años situaciones en las que hemos hecho algún taller puntual en un módulo solo de hombres o actividades solo en módulos de mujeres, pero por lo general la tónica es que hagamos actividades, bueno, que son en las que hay hombres y mujeres. Por ejemplo, si hay 1000 menús y hay 100 ingleses y van 4 ingleses y 20 recursos, Solemos tener, Julia, en los talleres intentamos que el formato de taller no haya más de 15 personas, pues la cuestión de la cercanía, de todo esto. En el aula de cultura, que es los sábados, sí que podemos tener un máximo de 35 personas y ahí, evidentemente, hay más hombres que mujeres, siempre, ¿no? Pero por la clara proporción que hay de más hombres que mujeres en el centro y en la institución penitenciaria en general, ¿no? Pero yo veo, por lo que le has preguntado a Alejandro, yo no creo que haya una diferencia por cuestión de género en cuanto a expectativas o cambio. Creo que la persona que ha hecho clic dentro del centro, que empieza a aprovechar las oportunidades, que empieza a darse cuenta que una vida o un estilo suyo de vida finalizó y está aprendiendo a vivir de otra manera, porque al final, aunque a veces parezca una paradoja, pero los centros penitenciarios se crean para la reeducación, la reinserción y la resocialización, ¿no? Hay, francamente, y tenemos la oportunidad de verlos en el taller y en otros talleres que hacemos de solidario, hay muchísimas personas que realmente han hecho ese clic y hay un cambio de la mirada. Y el taller que imparte Alejandro, esa invitación a pensar, antes lo he comentado porque lo dice también Josep María Esquirol, un filósofo que admiro mucho, ¿no? Premio Nacional de Ensayo en 2016, y es como la invitación a pensar ya es una invitación a cambiar de vida. Pensar en el sentido que lo hace Alejandro, ¿no? Una disposición circular, nos estamos mirando a los ojos, hay un respeto continuo en cuando uno tiene la palabra o una tiene la palabra, los demás escuchan, atienden, hay una escucha completamente atenta. Era algo que yo quería comentarle a Alejandro, él es un experto en manejar grupos, ¿no? Y a mí siempre que voy, a lo largo del año voy en algunos momentos, al inicio del curso, en alguna ocasión me gusta acudir al taller, me llama la atención eso, los momentos de absoluto silencio que no le incomodan a nadie. En otras circunstancias dentro de la cárcel el silencio es incómodo. Para los internos puede ser muy incómodo. Sin embargo, en este espacio está completamente instaurado el silencio como una manera de comunicarnos, ¿no? Y sobre eso quería comentarte, ¿no? ¿Cómo vives? Porque desde el primer momento, eso de que no se pisen, quiero decir, que no se pisen cuando está hablando uno, terminar de... Es magnífico ver cómo conduce el grupo. La verdad es que suele haber mucho respeto entre ellos. Nunca he tenido altercados, nunca me he ido antes de tiempo porque ahí no se pueda estar, ni tener que llamar a un funcionario. No, ahí es verdad que, bueno, el taller se hace en el sociocultural, es donde está la biblioteca, y es un espacio bastante amable dentro de que es una prisión, y yo creo que ellos entran como una burbuja donde de repente se olvidan por una hora y media de dónde están, ¿no? De su historia, de lo que dicen de ellos,
todo eso lo olvidan. Y creo que ellos se esfuerzan en crear también esa complicidad porque creo que como no la tienen normalmente, piensan, ostras, aquí hay un espacio donde puedo abrirme un poquito más. Ellos dicen que tienen que ir con la coraza puesta porque las críticas, todo eso está a la flor de piel, ¿no? Entonces el taller es un espacio donde el respeto en sí mismo ya es un logro, ¿no? Ya es mucho, ya es revolucionario allí. Y estoy recordando una vez, Paco se llamaba, decía, yo aquí aprendí a escuchar. Ni siquiera dijo a pensar, a escuchar. Normalmente el problema es que son muy impulsivos, necesitan hablar para que los vean. Ellos tienen su historia y entonces están deseando contarla y a propósito de cualquier cosa, dramatizar y pegarte la chapa con su rollo. Entonces callarse, renunciar a ese parloteo y escuchar a ver qué dice el compañero, también es un logro, porque pues muchos de ellos no están acostumbrados, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esas condiciones es como se trabaja y la verdad es que muy bien. Yo disfruto mucho, como algo que puede parecer muy elevado, erudito, inaccesible, pueden conectar perfectamente. Gente que no tiene formación, que no tiene mucho bagaje de lecturas. Entonces, bueno, eso también para mi gremio es como un horizonte que se abre, ¿no? Se puede hacer algo más que dar clases y escribir libros que pocos te van a entender. Y hay una necesidad bueno, la filosofía es una necesidad. Todos nos hacemos preguntas. ¿Qué hacemos aquí, no? ¿Quién no se pregunta esto? Y más en una prisión. Entonces, dar un espacio para abordar todo eso, cómo puedo dejar de sufrir, no sé, cualquier pregunta existencial, hay tantas, no darle un trasfondo psicológico, digamos, terapéutico en el sentido ordinario que le damos, sino son preguntas radicales que todos nos hacemos y que necesitamos respuestas. Y para eso este espacio, para elaborar nuevas maneras de ver todas esas cuestiones, y eso es lo que te sana, crea un efecto sanador, el decir, ostras, no soy mi pasado, soy algo más que mi pasado, soy algo más que el delito. Puedo verme a mí mismo como alguien más que el delito, ¿no? Esos actos de perdón son muy transformadores también. Entonces, bueno, creo que en eso hay poco de esto en el ámbito carcelario. Ojalá hubiera más, porque es salir del paradigma del enfermo, ¿no? El preso, el reo, el culpable, ¿no? Y trabajar desde ahí. No, son personas que han cometido errores graves en su vida, que lo saben, cargan mucho peso por eso, pero que están dispuestas a ir más allá, ¿no? A ver qué hay más allá de eso. Son pocos, pero bueno, ofrezcamos un espacio, ¿no? Para esos pocos. A ver, Ancha, no sé. Quiero añadir una cosa a lo que dice Alejandro, y es que dentro de un centro penitenciario las personas que están son las mismas que están afuera. Quiero decir, la diferencia es que efectivamente una persona está dentro porque ha cometido un delito y está cumpliendo esa pena. Pero la misma diversidad que encontramos afuera de los muros, la encontramos también adentro. Quiero decir, nosotros en el día a día, la población con la que estamos trabajando es población en segundo grado, se trata de población que ya está en módulos de respeto, que ya tiene un nivel de convivencia, que ya, bueno, está claramente demostrando claramente que hay una voluntad de cambio, de reinserción. Y bueno, me gusta decir esto porque a veces tenemos una idea muy errónea de las personas que efectivamente puede haber una parte de ese tópico que se cumpla,
pero ahora mismo, hoy en día, en una cárcel te encuentras a personas que a lo mejor están cumpliendo penas por delitos viales, por cuestiones de Hacienda, por cuestiones de infracciones a la seguridad social, o sea, de muy diversa índole. Lo que pasa es que efectivamente impactan mucho los delitos, pues los que tienen que ver con sangre, con delitos contra, delitos mucho más fuertes, ¿no? Entonces me gusta por ese lado comentar esto, ¿no? Y luego en el aula, en el taller concretamente, también tenemos mucha diversidad. Tenemos desde personas que tienen un nivel formativo bastante alto hasta la gran mayoría que son personas que el nivel formativo es más bien bajo o en algunos casos medio, ¿no? Entonces, manejar ese espacio que maneja Alejandro y que manejan otros voluntarios y colaboradores de los demás talleres de Solidario no es nada fácil, porque es intentar estar a la altura de unas expectativas que, queramos o no, las personas tienen cuando viene alguien a contarles algo, ¿no? En este caso son ya 7 años en los que hay personas, el taller lo ha dicho muy claramente Alejandro, no tiene un propósito terapéutico ni un objetivo terapéutico, pero acaba siendo terapéutico. Sofía me dice cada año, cuando ya va llegando la fecha de septiembre, porque paramos en verano 1 mes y medio, ya me está preguntando que cuándo empieza, y dice, es que para mí es como, dice, es mi espacio mío, es como meterme en una habitación, yo hablar conmigo, me dice. Y no me parece una manera clarísima de hablar del espacio que crea Alejandro, ¿no? Es entrar a una especie de habitación en la que una se mira, se reconoce, se trata bien, que esto es importante, que se traten bien, que yo creo que es algo que tú también transmites con mucha frecuencia. Y hay otra habitación dentro de ese mismo espacio, que es la habitación en la que miro al otro con ternura, con cariño, a un compañero que a lo mejor en el módulo estoy de broncas con él, pero cuando me siento ahí, o sea, es muy interesante, ¿no?, lo que sucede. Sí, propiciar un espacio diferente a lo que ellos están habituados, que es verdad que allí la moneda de cambio habitual es el juicio, la crítica, que le pongan una falta, un parte, ¿no?, funcionario, mala conducta. Entonces es un espacio en el que ellos se van entre iguales y haya una mirada más limpia del otro, ya te mete en otro lugar, ¿no? Y bueno, cuidar eso es parte de mi función, porque es verdad que a veces hay niveles culturales diferentes, nacionalidades diferentes, y buscar ahí un punto de equilibrio, bueno, requiere un arte, ¿no? Pero bueno, yo lo disfruto mucho, la verdad es que estoy muy agradecido. Ellos vienen voluntariamente, no están obligados a venir, entonces para mí ese es un reto. A la vez que este taller hay otro de baloncesto patrocinado por la Fundación Real Madrid, y hay otro de canto, coro. Entonces es como, Dios, pero ¿cómo voy a competir con esa oferta? Yo iría al baloncesto, o si acaso a cantar, pero ahí a hablar de Schopenhauer no iría. Entonces que vengan y que pasen los años y siga habiendo ese flujo de gente que curiosa, que no sabe ni qué es filosofía, a mí me estimula. Recuerdo un día que estaba ahí, yo siempre llego y voy a la garita y digo, soy Alejandro Moreno, vengo de Solidarios, puede llamar a los participantes del taller de diálogos filosóficos. Entonces megafonía, en medio de esos muros grises se oye, diálogos filosóficos, y me quedo así diciendo, qué locura, ¿no? Hacer esto aquí. Los pájaros, no sé, es como... Es el último lugar donde se supone que se podría hacer algo así y bueno, funciona. Te voy a pasar el micro a Ancha, que querías hablar. ¿No? Se graba, no sé si mejor se lo paso. Sí, ¿no? Que se oiga. Mi pregunta es que supongo que a lo largo de todos estos años ha habido gente en los grupos que estaba como a punto de salir y que eso es un paso súper grande para ellos, para volver a su realidad o a la realidad de fuera. Entonces, ¿qué ha surgido? Si ha pasado esto, ¿qué ha surgido como cuestionamiento? Me lo puedo imaginar, pero no sé, tengo esa... Sí, dentro del taller.
¿Me oyes? ¿Qué ha surgido dentro del taller cuando ellos están a punto de salir? No entiendo la pregunta. Pues en ese salto que tienen que hacer y en este recorrido que llevan contigo, de ese camino que han hecho, pues me imagino que no es lo mismo no haber asistido a este taller y dar este salto Sí. que haber caminado, pero es que no lo sé, no sé si luego tú también tienes la posibilidad de saber cómo es después. Los pierdo de vista. Ellos o bien empiezan ya en tercer grado, salidas, y ahí creo que están, no sé si van a Sangonera o van a otras prisiones. O salen directamente. Salen directamente y a la mayoría yo ya los pierdo de vista. Solo ha habido uno con el que he quedado y la verdad es que muy interesante porque es alguien a quien yo nunca hubiera pensado que hubiera estado en la prisión y bueno, tuvo ahí su historia y bueno, me habló muy agradecido del taller. No recuerdo los detalles, pero para él fue liberador, ¿no? El encontrar un espacio en el que se sentía pues más humano, más... Ellos no hablan, cuando salen de la cárcel se refieren a ella como la universidad o no sé, tienen sus códigos, no lo dicen porque sienten vergüenza de donde han estado. Y bueno, ha sido el único que tuvo un interés particular en hablar conmigo y bueno, se mostraba muy agradecido por liberar sufrimiento, básicamente por eso, ¿no? El verse como un igual, que muchos no se sienten así, se sienten muy estigmatizados, ¿no? Entonces quitarse el estigma, pues eso ya es mucho, pero la mayoría no lo sé, ya a dónde van no lo sé. Lo importante es que no vuelven, eso es buena señal. Eso es lo importante, que no vuelvan. Claro, yo siempre les digo cuando se van a ir, espero no verte más. De broma, ¿no? Que no verte más aquí, en ese sitio, ¿no? Sí, por favor, no. Es que ya me dan la libertad a partir de la semana que viene. Bueno, es un chascarrillo ahí que les digo, ¿no? Espero no verte más. Quiero comentaros que tenemos más talleres, tenemos algún taller más de filosofía, no se llama diálogo filosófico y no desde la mirada o el enfoque que imparte Alejandro de filosofía sapiencial. Tenemos también en Navalcarnero un taller. En el libro, cuando lo podáis leer, en la versión digital, vais a comprobar cómo nuestro presidente en el prólogo habla de Ismael, que lleva ya años con nosotros llevando ese taller en Navalcarnero, ¿no? Un taller de filosofía también muy, muy interesante y que lleva ya un recorrido, ¿no? Bueno, son casi las 8. A mí me gustaría comentaros e invitaros a que el próximo lunes vengáis a Libros Traperos porque presentamos otro libro. Presentamos la plaquette que ha nacido también en el Centro Penitenciario Murcia II, en nuestro taller de escritura y poesía, que conducen 3 importantísimos poetas que tenemos en la región y algunos con bastantes premios, Katy Parra, Vega Cerezo y Pedro Casamayor. Será a las 7 de la tarde en Libros Traperos, estáis invitadas e invitados. Igualmente es una publicación digital. Y también os quiero comentar que Solidarios somos una ONG de voluntariado social, como he dicho al inicio, y que necesitamos voluntarios y voluntarias. Así que estamos abiertos y encantadas de que os suméis o se sumen personas que conocéis a nuestro, podemos decir, a nuestro equipo, ¿no? Sí, tenemos, no quiero alargarme mucho, pero tenemos 4 programas de voluntariado. Uno es el de Cultura en Prisiones, otro es el programa de personas mayores, el programa de salud mental y el programa de personas sin hogar. En nuestra página web hay una pestaña que dice colabora, ahí elegís quiero ser voluntario y podéis venir a una sesión informativa, o vosotros o personas que conozcáis, y estamos encantados y encantadas de ir creciendo. Así que, bueno, por mi parte, Alejandro, una vez más desde Solidarios, darte las gracias por aceptar este 8º año de camino, un camino que seguiremos haciendo juntos, solidarios contigo,
Y bueno, en breve vamos a presentar el libro en el centro penitenciario y la tirada que hemos hecho es pequeñísima. Ellos tendrán su ejemplar en las bibliotecas, en las distintas bibliotecas de centros penitenciarios. En muchas de ellas va a estar también ejemplares físicos y os animo a que la descarguéis y que la leáis porque realmente vale mucho el tiempo que le podáis dedicar. Y además lo leéis en un momento, la verdad que se lee. Acercaros y tocadlo. Venga. Alejandro, te dejo que cierres tú. De nuevo, gracias a la feria. Gracias a ti. Pues nada, muchas gracias a la organización, que no sabía que se iba a retransmitir también el evento en directo y que luego iba a quedar colgado. Yo venía así muy relajado, pensando que aquí en familia, pero ya cuando me habéis dicho que se graba, digo, voy a ponerme más serio. Se nota, ¿no? Se ha notado. Y bueno, muchas gracias, Solidarios, y a ti por tomarte esto casi más en serio que yo, porque ha quedado un libro muy bonito y que, bueno, sirve para visibilizar también, ¿no? Lo que es Solidarios, lo que es la prisión, lo que es la filosofía también en espacios de educación no formal. Creo que eso es necesario también, que se sepa que, bueno, ahí dentro, al otro lado de la muralla, ocurren cosas, a veces muchas. A veces yo voy allí y hay una oferta cultural que ya la quisiera yo en mi pueblo o en mi barrio, que digo, wow, se hacen muchas cosas. Entonces, bueno, pues en eso yo creo que hay una evolución de la prisión, ¿no? La cultura como un vector también de transformación, ¿no? No solo el trabajo, la cultura, ¿no? Que sea una pata que a lo mejor estaba faltando y que, bueno, pues entre todos lo hacemos también, ¿no? Ellos están ahí y están muy agradecidos de su manera de estar en contacto con el exterior, nosotros y la televisión. Voy a cerrar una anécdota. Hay uno de Marcos, uno de mis clásicos que digo, lleva ya varios años viniendo, lleva muchos años en prisión y él no conoce las redes sociales, no conoce internet. Y yo le digo, Marcos, se podría hacer una película contigo porque eres un hombre del siglo XX viviendo en el siglo XXI. No te has actualizado y no conoces nada de todo lo que hay ahora, de la tecnología. Él no ha salido nunca, no ha tenido permiso. Y bueno, pues es casi un ejemplo extremo de pues esa necesidad que hay de ellos también de tocar lo de afuera, ¿no? Para de alguna manera no sentirse tan encorsetados, ¿no? Tan encerrados. Así que bueno, pues ahí vamos. Gracias. Gracias por invitarnos a pensar, que eso en cualquier lugar es muy necesario. En un tiempo en el que vamos tan deprisa, que nos inviten a pensar y que invites a pensar a personas que en este momento de su vida, en un centro penitenciario, como dicen ellos muchas veces, ¿no? Dice, es la primera vez en mi vida que tengo tiempo para mí. Esto es muy llamativo también, llama mucho la atención esto, ¿no? Entonces esa invitación a pensar ya creo que es una transformación muy, muy, muy poderosa y muy silenciosa, que eso es lo más interesante, porque no hay que romper con nada, es simplemente caminar, ¿no? Otra anécdota, y con esto ya sí que paro. Hubo otro asistente al taller, Francisco. Unas enseñanzas tremendas de ese hombre, de vida, ¿no? Y me dice, he conocido el ocio aquí en la cárcel. He empezado a jugar al ajedrez aquí en la cárcel, al ping-pong, no sé qué más me dijo. Dice, si yo trabajaba de lunes a domingo, claro, se estrelló. Se estrelló después de varios años. Dice, yo he vivido 3 vidas, tengo empresa en Rumanía, en Marruecos. He conocido el ocio aquí en la cárcel. Yo pensaba que la cárcel era un lugar donde uno tiene tiempo, pero y silencio, como en los monasterios, pero no es así. La mayoría comparten la celda
normalmente con alguien pues que está con su ruido, su televisión, su lo que sea. Y ellos siempre tienen una estructura de horario bastante llena de cosas. Entonces, tampoco es que sea un espacio para detenerse y mirarse. No, eso hay que propiciarlo. Ese espacio hay que crearlo, porque no está dado, aunque aparentemente parezca que sí. Ni hay tanto silencio, ni hay tanta soledad física, no están solos. Entonces, eso es una dificultad también que ellos tienen para hacer ese ejercicio de mirarse, porque la propia dinámica de la prisión está muy reglada, muy pautada, y no te propicia tampoco eso. Así que bueno, el taller crea simbólicamente ese espacio de parar, de pausar, detenerse y silenciarse, ¿no? Y desde ahí mirar. Así que bueno, pues ahora sí que ya me callo. Muchas gracias por venir y